Si Dios, el destino o algo en tu sangre te trajo hasta aquí, quédate. Esto no es curiosidad gratuita. Hay un código pequeño, tangible, que muchas personas capaces de escuchar han reconocido como una llamada que cambia la vida. Hoy te voy a mostrar las señales y el camino, y te daré una práctica sencilla para que sientas si realmente algo en ti se mueve. Antes de seguir, coloca la mano sobre el pecho y quédate un momento con lo que hay. Respira 3 veces lentas, sintiendo cómo baja la respiración hasta el vientre. Si vas a quedarte hasta el final, suscríbete a este canal, activa las notificaciones y deja un like. Aquí compartimos guías prácticas y relatos que acompañan el salto. Si esto te resuena, quédate. Si no, puedes cerrar ahora y volver cuando el impulso vuelva a tocarte. Coloca la palma junto al corazón. Inhala contando 4, sostén 2, exhala 6. Hazlo otra vez. Nota el calor de tu mano, el pequeño temblor que quizá aparece. Eso que sientes es una señal primaria. Tu cuerpo conoce algo antes que tu mente. No lo descartes. Marcos tenía 42 años cuando la llamada empezó como un ruido sordo detrás de la rutina. Ingeniero, buenas oficinas, contrato fijo y un departamento con vista a la autopista. Sus amigos le decían que tenía todo, y él sabía que, en la lista que guardaba para sí, algo nunca encajaba. Las noches se le llenaban de sueños con mapas, trayectos dibujados en tinta color cobre, un dado con los números gastados, una senda que terminaba en mar. A veces despertaba con el sabor de la sal en la lengua, aún sin haber estado cerca del agua. La primera sincronicidad vino en un correo que creía destinado a otro. Era una invitación a un retiro en un monasterio lejano, firmada por alguien que no conocía, un tal hermano Anaí, que en la firma dejaba apenas una línea: trae un mapa que ya no uses. Marcos borró el mensaje, lo volvió a leer esa misma tarde, no respondió, pero la imagen del mapa no se fue. Empezó a notar pequeñas convergencias, un amigo que de repente hablaba de renuncia, un artículo en la revista que describía la práctica del tulku tibetano, la canción de infancia que apareció de fondo en una tienda. Nada espectacular, solo coincidencias que, acumuladas, le empujaban a abrir una ventana en su vida. No olvides, muchas personas relatan encuentros así como acumulaciones de pequeñas puertas que se abren una tras otra. No es una voz que grita desde el cielo, es persistencia. Si sientes la insistencia, no te obligues a decisiones temerarias, pero sí empieza a notar. Primera señal: el cansancio que no se cura con descanso. Lo notarás como una pesadez en la mañana que no se quita con café. Es diferente al agotamiento físico, es una fatiga de sentido. Marcos lo describía como llevar un abrigo de 10 tallas más en pleno verano. Era una señal que tiraba de su atención hacia otra pregunta: ¿para qué estoy aquí realmente? Segunda señal: sueños repetidos con itinerarios o símbolos de viaje. No todos los sueños son oráculos, pero cuando la misma imagen, un faro, un puente quebrado, un dado, se repite y te deja con sensación de urgencia al despertar, presta atención. Marcos soñaba con un laberinto junto al mar. Siempre salía mojado, como si hubiera caminado hasta la orilla. Tercera señal: encuentros sincronizados que te devuelven una pieza perdida. Puede ser una conversación, una persona que aparece en el momento justo, una carta encontrada en un bolsillo. En la semana en que Marcos pensó dimitir, conoció a una mujer que había sido directora de un pequeño refugio infantil en la costa. Le habló de niños y de una plaza vacante para quien pudiera administrar lo esencial.
No fue una oferta inmediata, sino una invitación a ver. Cuarta señal, una sensación en el cuerpo que no es dolor patológico, pero que no deja de llamar. No confundas esto con un síntoma médico. Si notas palpitaciones, ansiedad severa, pesadillas constantes o síntomas persistentes, busca ayuda profesional. Aquí hablamos de signos sutiles, una presión en el pecho cuando miras tu agenda, un hormigueo que te invita a salir. Marcos lo llamó la llamada en la caja torácica. Fue la que le hizo escribir sus primeras notas, las frases que luego serían el esqueleto de su decisión. Quinta señal, una resistencia externa fuerte, pareja que no comprende, jefes preocupados, familia alarmada que actúa como espejo de tu elección. Cuando el entorno reacciona con miedo, suele ser porque algo en ti toca la lógica del status quo. Marcos tuvo noches de discusión con su pareja. Ella veía solo riesgo. Él vio por primera vez que aquello era parte del precio de alinearse con un propósito mayor. Sexta señal, compasión que se vuelve deseo de entrega. No es la caridad cómoda, sino el impulso a salir de tu burbuja para sostener a otro ser. A Marcos le sucedió cuando, en un viaje corto, empezó a colaborar en la cocina de un comedor comunitario. La gratitud que recibió de los chicos le dio una claridad dolorosa. Su trabajo bien pagado no tocaba esa urgencia humana. Séptima señal, la sensación de que el tiempo se acorta. No se trata de pánico, sino de un reconocimiento interno de que posponer ya no es neutro. Aparecen frases como, si no ahora, ¿cuándo? O un sueño con compañía que señala el reloj. No confundir con un impulso dramático, acompáñalo con planificación práctica. Mientras leías estas señales, es probable que alguna te haya encendido algo. Si al menos 2 o 3 resonaron, no lo trates como una sentencia, trátalo como una pista. Haz una lista discreta durante una semana. ¿Qué sueñas? ¿Qué coincidencias has tenido? ¿Qué reacciones físicas aparecen? Ese cuaderno será tu primer mapa. Marcos empezó así, anotó, habló con un amigo cercano, consultó a un terapeuta durante 2 meses para no confundir impulso con fuga, preparó un colchón financiero mínimo, se ahorró el equivalente a 3 meses de salario y dejó una red de contactos. No renunció a la familia en una noche, pero sí pidió un permiso no remunerado en su trabajo. Hizo el trabajo práctico que muchos altos ignoran. Esto es clave. No abandones sin plan. En su viaje, encontró a varios maestros. Un anciano sufí que le enseñó a escuchar la respiración como compás de la voluntad. Una maestra andina que insistía en que el cuerpo es un mapa con meridianos que conectan con lugares. Una monja tibetana que lo miró con ojos cansados y le dijo, «La tercera muerte es silencio». Y después viene otra voz. De cada tradición tomó fragmentos, la reverencia, la práctica de presencia, el rito de pasar por el umbral. Hay un concepto que aquí llamamos desdoblamiento. No es huida ni multiplicidad psicótica, sino la sensación de que una parte de tu vida debe morir para que otra emerja. En muchas tradiciones lo llaman muerte simbólica, walkabout, peregrinaje interior o iniciación. Para Marcos, la primera muerte fue dejar la seguridad emocional de la aprobación ajena. La segunda fue soltar proyectos que ya no le pertenecían. La tercera fue el desprendimiento interno, la escena que ocurre sin espectadores y que transforma la mirada sobre todo.
La tarde en que ocurrió la ruptura final, Marcos llegó al templo como quien entra en un sueño ya visto. La luz colgaba baja, como si el techo hubiera decidido acercarse para escuchar. El sonido del incienso no llenaba la sala, sino que la hacía transitable. Caminó descalzo sobre piedra fría hasta un tapiz gastado donde otros habían dejado pequeñas ofrendas, monedas, papeletas dobladas, semillas. No llevaba nada que mostrar, llevaba la lista que había escrito con la mano temblorosa. Si no lo intento, moriré con lo que soy ahora. El mentor se llamaba Anaí, aunque nadie sabía si ese era un nombre o un título. Habló poco. Le pidió a Marcos que no dijera su nombre en voz alta, que lo escribiera en la palma de la mano y luego lo dejara al sol. Le pidió que probara un rito sencillo, escribir en un papel todo lo que quería sacrificar y todo lo que quería ganar, y luego quemar solo la columna del sacrificio. El humo debía llevarse la pena, la otra columna se quedaba como mapa. Marcos sintió el mundo plegarse en dos. En la hora de la tercera muerte, el silencio no fue ausencia de ruido, sino presencia compacta. Marcos se permitió caer hacia adentro. Las fibras de su orgullo, las excusas, los proyectos inútiles, todo fue nombrado y dejado en la mesa. En el gesto de soltar hubo una pequeña implosión. La realidad cotidiana retrocedió un paso y dejó lugar a la memoria de un niño que quería mirar el mar. Al salir del templo, la sensación no fue la de tener un plan claro, sino la de haber recuperado un pulso desconocido, una urgencia que parecía venir de otra familia de tiempos. No voy a decir que al día siguiente su cuenta bancaria se llenó de billetes por obra de un milagro incontestable. Diré esto con honestidad. En muchas narrativas que circulan entre viajeros de la luz, después de una rendición profunda, suelen aparecer sincronicidades que resuelven asuntos prácticos, ofertas de trabajo alineadas, donaciones inesperadas, pagos atrasados que aparecen. A Marcos le sucedió algo parecido. 48 horas después de la tercera muerte, recibió un correo de una organización que, tras revisar su experiencia en el refugio, ofrecía financiar el viaje y sostener temporalmente el proyecto que él quería poner en marcha. Para algunos, la metáfora se vuelve literal: cuentas que reciben ingresos, puertas que se abren. Para otros, el sustento aparece en forma de apoyo en especie, redes o un trabajo que respeta la nueva forma de vivir. Pero no es una regla universal ni una garantía, es un patrón observado. Si escuchas historias que prometen llenarte la cuenta en un plazo fijo sin condiciones, sal corriendo. Aquí hablamos de testimonios y probabilidades, de lo que suele ocurrir cuando tu acción se alinea con una red real y con una preparación mínima. Prepara un plan de contingencia, ahorros, una conversación honesta con quienes dependen de ti, un paso intermedio que reduzca el riesgo. No abandones sin redes. En la práctica recomendada por varias tradiciones, después de la tercera muerte, uno firma simbólicamente un contrato consigo mismo. Hazlo ahora si quieres, toma un papel. En la columna izquierda, escribe lo que sueltas. En la derecha, escribe lo que aceptas construir. Al pie, pon la frase «acepto el llamado» y la fecha. Esto no es un conjuro ni un contrato con lo sobrenatural. Es una herramienta psicológica que convierte intención en compromiso. Guárdalo en un lugar seguro y revísalo en 30 días. Marcos hizo ese contrato y lo llevó en su billetera por meses. No lo leía a diario. Cada vez que lo encontró, le recordó por qué había elegido la incomodidad. Su próxima etapa fue preparar el terreno. Habló con su pareja, llamó a su madre, confesó su plan a 2 amigos que aceptaron ser su red. No era heroicidad, era responsabilidad.
En las semanas que siguieron, la vida de Marcos se llenó de pequeñas pruebas. Llegó una factura inesperada, un trabajador del refugio se enfermó y hubo que reemplazarlo. La burocracia exigió paciencia. Cada desafío era, en el nuevo marco, una lección sobre cómo sostener la misión sin perder de vista la dignidad propia. En el día a día, aprendió a pedir ayuda sin vergüenza, a planear recursos mínimos, a ser austero cuando la provisión aún no llegaba. Estas prácticas, aunque poco glamorosas, multiplican las probabilidades de que las sincronicidades terminen en apoyo real. Te hablo en segunda persona porque esto es para ti. Si algo en la historia de Marcos resuena, tienes permiso para empezar con pasos pequeños. No es necesario que todo colapse primero. Haz una lista de 3 acciones concretas que puedas ejecutar en las próximas 48 horas. Llamar a alguien, escribir tu contrato simbólico, reservar un dinero mínimo para emergencias. Si decides actuar, hazlo con prudencia y con red. Las tradiciones que legitiman este camino son muchas y no deberían confundirse con apropiaciones superficiales. De los tibetanos, quizá tomes la disciplina de la respiración. De los sufíes, la certeza en el movimiento circular que termina por centrar. De los andinos, el sentido del territorio como maestro. De los celtas, la reverencia por los límites del bosque. Aprender de ellas es aceptar que el gesto humano es siempre parco y repetitivo. Practicar, volver a practicar y confiar en las señales. Cuando Marcos finalmente viajó al lugar donde pensó sostener el proyecto, la comunidad respondió de maneras inesperadas. Un donante anónimo cubrió una parte de la construcción. Una pequeña empresa local ofreció una ambulancia de uso temporal. Vecinos trajeron muebles. Ninguna de estas ayudas llegaba como promesa automática, ni como pago por un voto mágico. Llegaron porque él había tejido una red, porque mostró coherencia y porque la gente suele responder cuando ve intención sostenida. Esto no es una historia de finales felices instantáneos, es, más bien, una historia de transformación que abre posibilidades. Lo que te propongo es que actúes con los 2 pies. Por un lado, cultiva la apertura mística, presencia, atención a señales, práctica de respiración. Por otro, asegúrate de pasar por los trámites de la vida cotidiana, preparar finanzas mínimas, buscar apoyo profesional si hay síntomas de ansiedad o depresión, y no tomar decisiones que pongan en riesgo dependientes sin preparación. Hay grupos que interpretan estas dinámicas como elegidos. Si esta palabra te suena repetida o exaltada, cámbiala por respondientes, aquellos que escuchan y responden. En la tradición que vio a Marcos se hablaba de los caminantes que despiertan, no de exclusividad. La denominación no te eleva por encima de nadie, te coloca frente a una responsabilidad mayor, la de honrar lo que tu vida muestra. Ahora que has oído parte del relato y has hecho la práctica de poner la mano en el pecho, quizá quieras verificar si tu cuenta puede llenarse sola en 48 horas como prometen los titulares sensacionales. Recuérdalo, hay testimonios donde algo así ocurre, pero no es una fórmula. Hay factores, la coherencia entre intención y acción, la existencia de redes que pueden responder, la suerte que a veces se llama sincronicidad. Si decides dar un paso a un proyecto que dependa de ingresos nuevos, prepara al menos un plan B, una línea de crédito controlada, acuerdos claros con las personas que te apoyan y la disposición de ajustar el rumbo si las cosas no aparecen como esperabas. Marcos se quedó una noche más en la costa mirando la línea donde el mar parecía dividirse en 2 mundos. Le llegó un mensaje al teléfono que decía: «Queremos financiar lo que propones. ¿Puedes empezar el lunes?». No voy a decir que su cuenta se llenó sin esfuerzo. Digo que una combinación de entrega, preparación, red y coherencia atrajo una puerta que, cuando se abrió, resolvió un problema crucial. Su historia no es norma, pero sí es mapa.
Si haces el trabajo interior y el trabajo externo, aumentas la posibilidad de que las puertas correctas te encuentren. Si en tu pecho hay ahora la misma urgencia tenue que antes, puedes seguir con 2 ejercicios concretos. Escribe el contrato simbólico que mencioné y comparte el primer paso con una persona de confianza. No lo conviertas en hermetismo. La transparencia con tu círculo reduce riesgos y solidifica apoyos. Marcos no terminó su viaje allí. Le aguardaban pruebas más duras, desgarros personales y aprendizajes sobre cómo sostener un propósito sin convertirlo en una válvula de escape narcisista. Aprendió a distinguir entre misión y ego, entre impulso y vocación, y sobre todo, aprendió que la verdadera cuenta que se llena es la del sentido. Lo material puede llegar, lo que no puede faltar es la coherencia con la que sostienes lo que elegiste. La noche que Marcos partió hacia el siguiente tramo, el puerto estaba en calma. Caminó hasta el muelle con la bolsa al hombro, con su contrato dentro de la billetera y la lista de tareas mínimas. Antes de subir al bus, que lo llevaría a la ciudad donde debía iniciar el proyecto, sacó un papelito. Era la primera frase que había escrito la noche que decidió actuar. Sonrió y lo dejó en la banca pública. Caminó sin prisa, con el paso de quien no busca ya la seguridad de antes, sino la verdad que corresponde a su pulso. Aquí termina por ahora la escena de Marcos antes de su gran prueba en la ciudad lejana. Más adelante contaré cómo se manifestaron las dificultades concretas y cómo la red humana respondió. Pero si estás sintiendo la llamada ahora, no esperes a que te lo cuente todo. Empieza con la mínima acción que te dije, el contrato, la lista, una mano amiga. Si te resuena, quédate. Lo que sigue es más íntimo y práctico, y está reservado para quienes ya han decidido dar el primer paso. La ciudad lo recibió con su ruido familiar, bocinas a lo lejos, un vendedor ambulante que ofrecía café envasado, una humedad que quedaba pegada en la ropa como una promesa de trabajo. Marcos bajó del bus con la bolsa al hombro y el contrato dentro de la billetera. El papelita con la primera frase lo había dejado atrás, donde ya no le servía más que para decir que algo había empezado a moverse. Su primer día fue de trámites pequeños pero precisos. Buscó un espacio de coworking por horas para preparar la presentación. Llamó a la persona que le había escrito la oferta y fijó una reunión. Registró la cuenta bancaria nueva que había prometido separar del dinero personal. Alquiló una habitación modesta donde dejaría su bolsa. Cada uno de esos actos, por diminuto que pareciera, funcionaba como un ritual práctico de cordura. Separar lo que es uno de lo que pertenece al proyecto, nombrar responsables, poner plazos. En la reunión con los financiadores, 2 personas de mirada rápida y no demasiado ceremoniosas, Marcos presentó su hoja de ruta. No habló con adjetivos grandilocuentes, explicó hitos, entregables, riesgos y cómo pensaba medir el impacto. Habló de la red que ya tenía, 2 aliados técnicos, una persona que gestionaría la comunicación, un mentor que supervisaría la parte financiera. Al final, la respuesta fue prudente. Podemos empezar, pero el desembolso viene en 3 fases. La primera parte la liberamos si entregas el prototipo en 30 días y aceptas un informe semanal. Marcos aceptó. No por ingenuidad, sino porque había pactado antes consigo mismo que preferiría la claridad a la ilusión. Los primeros días después de esa reunión fueron los más delicados. La ansiedad aparece no solo por la falta de dinero inmediato, sino por la manera en que el tiempo se hace denso. Cada hora pregunta en su interior si todo esto valdrá la pena. Si la coherencia que buscó no es, al final, una máscara para el miedo al fracaso. Dormía en intervalos cortos y en cada despertar revisaba la lista de tareas que había dejado en la mesa. Aprendió pronto la regla que a muchos les cuesta admitir. La entrega sostenida vence a la inspiración puntual.
La inspiración ayudaba a iniciar. La entrega era lo que concretaba. A la semana surgió la primera grieta. Un proveedor con el que contaba para el prototipo demoró la entrega y pidió más dinero por materiales que habían subestimado. Marcos sintió el vértigo de la vieja vida. Hubiera sido fácil volver a la costa, buscar cualquier trabajo bajo la promesa de pagar las cuentas y fingir que la vocación podía esperar. En la banca del parque llamó a Ana, su persona de confianza, y dijo sin rodeos: «Necesito decirte algo. Esto se complica. Me piden más dinero». Ana escuchó y después preguntó: «¿Qué puedes ofrecer ahora mismo y qué puedes dejar para después?». Aquella pregunta simple le devolvió el centro. Empezó a recortar gastos, redefinir el prototipo en términos de mínimo viable y renegoció plazos con el proveedor. No todo fue inmediato, pero la fricción obligó a pensar con humildad y con prontitud. Esa fue una enseñanza práctica que aplico a quien me lee. Cuando un imprevisto financiero aparece, haz 3 cosas en orden. 1. Comunica con transparencia a quien te financia. 2. Revisa lo que puedes posponer sin perder la esencia del proyecto. 3. Busca un recurso puente pequeño, menos oneroso que endeudarte a ciegas. Una tarea freelance, una venta puntual de algo útil, un intercambio de servicios. No es poesía, es supervivencia técnica. Con el tiempo, la red empezó a responder en formas inesperadas. Una persona que escuchó sobre su proyecto en una charla particular ofreció ayudar con la logística a cambio de una pequeña participación. Otro contacto puso a disposición una sala comunitaria para hacer pruebas de usuario gratis. Esas contribuciones fueron pequeñas en dinero, pero enormes en impacto. Permitieron mantener el ritmo sin hipotecar la visión. Marcos aprendió a nombrar la deuda cuando debía y la gratitud cuando la ocasión lo pedía. La gratitud no disuelve el problema, pero suaviza las relaciones y asegura que la ayuda no sea un favor aislado, sino el inicio de una colaboración. A la vez que trabajaba el exterior, cultivó prácticas interiores que le devolvían la calma. Mantuvo la respiración consciente cada mañana, 5 minutos apenas, para sentir el cuerpo. Una breve revisión emocional antes de abrir el correo. Escribía una línea sobre lo que había aprendido cada día y otra sobre lo que había fallado. No todas las noches había lecciones grandiosas, muchas eran pequeñas correcciones. No respondí bien a esa crítica, no delegué cuando debía, gasté más de la cuenta en esto. Ese inventario sincero lo protegía de la autoindulgencia y de la dureza excesiva. Llegó el día de entregar el prototipo. Marcos presentó una versión funcional, humilde, pero con sentido. Lo suficiente para que los financiadores vieran el hilo de la obra. En la primera semana posterior a la entrega, recibió la confirmación del primer pago parcial. No era la cuenta llena prometida por titulares sensacionalistas, pero el ingreso permitió pagar la deuda con el proveedor y cubrir 2 semanas de operación. Sentado en el microoficina, con el recibo en la mano, dejó que la emoción pasara sin más pretensión que reconocer. Lo que se había conseguido era fruto de coherencia, de redes y de ajustes continuos. Pero la calma no duró mucho. A los 30 días, el informe semanal que debió ser una formalidad se convirtió en un examen más duro. Los financiadores pidieron métricas de impacto que todavía no estaban consolidadas y cuestionaron la escalabilidad del modelo. En su rostro se mezclaron la tentación de defender lo indefendible y la necesidad de escuchar con humildad. Eligió escuchar. Preguntó qué indicadores considerarían relevantes, propuso un nuevo calendario y aceptó supervisión más cercana por 2 meses. Fue una derrota y una victoria a la vez. Perdió autonomía en el corto plazo, pero ganó claridad y una brújula para medir el progreso. Esa decisión no fue solo estratégica, fue moral. Marcos recordaba las palabras que había dejado en la banca pública la noche que parte de su vida cambió. La entrega no era sinónimo de renuncia a la verdad.
Responder con honestidad a la crítica es una forma de honrar a quienes confían recursos en ti. A veces, los fundadores confunden mantener la visión con no escuchar. La visión necesita la respiración de la realidad para no convertirse en orgullo. En paralelo, surgió un problema personal que lo sacudió con otra intensidad. Una llamada de casa informó que su madre había sufrido una caída y necesitaba ayuda económica para arreglar una necesidad doméstica urgente. El escenario exigía repartir recursos ya escasos entre obligaciones familiares y profesionales. Hubo noches en que la culpa y la urgencia se mezclaron hasta volverlo torpe. Entonces aplicó la práctica que enseña la prudencia amorosa. Habló con su madre con honestidad, ajustó el presupuesto del proyecto de forma temporal y pidió a su red un pequeño préstamo solidario que se comprometió a devolver en cuotas. Fue un movimiento incómodo pero necesario. Aprendió que sostener un propósito no debe significar abandonar el tejido afectivo que lo sostiene. La vocación que destruye aquello que ama pierde su razón de ser. Con el segundo desembolso condicionado por nuevas métricas y la familia estabilizada, el proyecto entró en una fase más técnica. Contratos con colaboradores, creación de una estructura mínima de rendición de cuentas y diseño de una estrategia de comunicación para llegar a usuarios reales. Marcos se encontró por primera vez desde que empezó, divulgando y pidiendo feedback. Las respuestas no siempre fueron favorables. Algunos usuarios señalaron fallas de usabilidad, otros propusieron usos a los que él no había pensado. Esas observaciones le permitieron refinar el producto y, sobre todo, ampliaron su humildad operativa. La idea que uno lleva en el pecho rara vez es idéntica a lo que el mundo necesita. Ajustar no es traicionar, es servir. Aquí conviene detenerse un momento para una sugerencia práctica que Marcos adoptó y que te puede servir. Cada vez que recibas feedback negativo, escribe 3 cosas. 1. Lo que es verdad en esa crítica. 2. Lo que es opinión legítima pero no aplicable ahora. 3. Una acción concreta que puedes tomar en 48 horas para responder. Ese método evita 2 trampas comunes, la defensividad que paraliza y la autoacusación que destruye el ánimo. Actuar en el lapso inmediato reduce la ansiedad y muestra a tus colaboradores que escuchas. Cuando la tercera fase del financiamiento se acercaba, la red humana ya funcionaba con menos fricción. Había errores, sí, había malos entendidos, tardes largas y alguna otra discusión por prioridades. Pero también había confianza establecida. Gente que había visto que Marcos cumplía con lo pequeño y por eso apostaba por lo grande. Fue en ese momento, justo cuando la presión de escalar se hizo tangible, que apareció la prueba más dura. Una propuesta de asociación con una organización grande que ofrecía recursos, pero a condición de que Marcos modificara el modelo para encajar en sus parámetros. Ahí volvió la vieja disputa entre misión y adaptación. La decisión no fue simple. Cambiar podría asegurar recursos y visibilidad, pero podía deformar el propósito original. Mantenerse firme significaba correr el riesgo de quedarse pequeño. Marcos convocó a su mentor, a Ana, y a 2 colaboradores clave. Pusieron en una mesa las cifras de impacto, los escenarios de crecimiento y, sobre todo, las líneas rojas que no podían cruzar sin traicionar aquello que los motivó. Hoy te lo cuento así, no existe una respuesta que valga para todos. La forma en que se negocia una alianza depende de la naturaleza de tu proyecto y de los valores que lo sostienen. Lo que sirve es tener claridad previa sobre lo que no estás dispuesto a vender. Eligieron aceptar la alianza con condiciones, mantener autonomía sobre contenidos clave, definir un pilotaje controlado y pactar un comité mixto para evaluar cambios. Fue un compromiso imperfecto, pero fue hecho con los ojos abiertos. La red externa ofreció una puerta mayor y, a cambio, Marcos y su equipo ofrecieron transparencia y disposición a colaborar en la medición rigurosa del impacto.
Al final de la reunión, cuando la propuesta se firmó en borrador, sintió otra vez esa mezcla de alivio y fatiga. Alivio porque una oportunidad grande se abría, fatiga porque el precio de entrar en ese nuevo escenario implicaba negociar el amor propio del proyecto. La ciudad seguía siendo lugar de pruebas. Había mañanas en las que la nostalgia por la costa lo golpeaba con fuerza. Echaba de menos las tardes largas, el horizonte que no pedía resultados, la simplicidad del mar. Otras veces se sentía orgulloso de haber resistido sin volverse narcisista ni evasivo. Aprendió a crear espacios para ambos, una hora semanal para estar sin hablar con nadie, otra para conectar con su madre, momentos para celebrar pequeñas victorias con su equipo. Esas rutinas mínimas distinguieron a quienes terminan quemados de quienes construyen sostenibilidad. En una de esas noches, antes de dormir, escribió algo que guardó como secreto. Mi pulso no es el mercado, es la verdad que me sostuvo antes de buscar inversores. Esa frase se volvió un ancla en los meses siguientes, cada vez que los indicadores amenazaban con suplantar la pasión original. El proyecto siguió avanzando, pero la historia no termina en esa fase de consolidación. Por delante, aguardaban desafíos mayores: gestionar crecimiento de personal, mantener la ética en tiempos de presión y aprender a delegar sin perder el sentido. Lo importante hasta aquí es que la combinación de entrega interior y trabajo externo, de red y de prácticas concretas, había permitido que la puerta que se abrió en la costa fuese algo más que un golpe de suerte. Fue un primer tramo de una senda que necesitaba necesariamente más pasos. Si te resuena y ya hiciste el contrato simbólico, la lista mínima y compartiste el paso con alguien de confianza, estás en el umbral de las decisiones que Marcos enfrentó. Si aún dudas, recuerda, la prueba real no es la primera entrada en la cuenta, sino la manera en que respondes cuando llegan las grietas. Mantén recursos cuente, comunica con honestidad, nombra lo que vale y lo que no estás dispuesto a vender. Y cuando lo necesites, busca una persona de confianza que te confronte con ternura, pero con verdad. La noche en la que Marcos cerró el acuerdo piloto con la organización grande, salió a caminar sin rumbo. No buscaba respuestas concretas, buscaba descanso. En una plaza pequeña se sentó en un banco y dejó que la ciudad respirara por él. Alguien pasó tocando un pequeño instrumento, una pareja discutió sin violencia a pocos metros, un niño rió como si nada fuera a interponer la vida. Marcos pensó en la promesa que había dejado aquella noche en la banca pública, que actuaría con pulso y no por seguridad. Sonrió, cerró los ojos y por un momento aceptó que la tensión y la posibilidad podían coexistir. Allí, mientras la ciudad seguía su curso, una preocupación le volvió en forma de correo sin asunto y palabras medidas. Una llamada de la coordinadora regional preguntando por cifras que todavía no estaban cerradas. No era la primera vez que la contabilidad le recordaba su fragilidad. Era la primera vez que la solicitud sonaba a ultimátum en boca de quien podía abrir o cerrar una puerta grande. Marcos dejó el banco, respiró hondo y volvió hacia su apartamento con la sensación de que el compromiso firmado iba a poner a prueba más que la paciencia, iba a probar la sustancia del proyecto. Al día siguiente reunió al equipo temprano. La oficina olía a café viejo y a notas pegadas en la pared. En una pizarra, los indicadores del trimestre brillaban con barras azules y rojas. Ana llegó con una carpeta que parecía contener la mitad de sus certezas. Su rostro mostraba la misma calma afilada de siempre. Hablaron sin prisa, de los plazos impuestos por el aliado, de las exigencias de reportes estandarizados, de la inquietud del personal nuevo que venía de organizaciones más grandes y traía prácticas distintas. Alguien comentó, medio en broma, que el crecimiento les traía aire fresco y algunas corrientes frías. El primer conflicto serio no tardó. Un coordinador recién contratado propuso simplificar los formatos de evaluación para acelerar la entrega de resultados.
Si recortamos aquí, podemos mostrar impacto antes y conseguir el siguiente desembolso, dijo con voz profesional. La propuesta encendió una discusión que no solo trataba de formatos, hablaba de atajos y de la tentación de maquillar realidades para parecer más eficaces. Fue en ese momento cuando la frase que Marcos había escrito en la noche de la plaza volvió a brillar en su cabeza. Mi pulso no es el mercado, es la verdad que me sostuvo antes de buscar inversores. Decidieron no recortar. No fue una decisión romántica, fue política y técnica al mismo tiempo. Pactaron un proceso alternativo, mantener los formatos originales para las comunidades piloto y en paralelo crear un resumen adaptado a los requisitos del aliado para mostrar avances sin sacrificar la veracidad. Crearon además un calendario de revisiones y un comité mixto, tal como figuraba en el acuerdo, en el que el equipo tenía voz y veto limitado. Fue un parche imperfecto, pero transparente, y fue, sobre todo, un gesto de coherencia. Lo que vino después fue la lección más dura. En una reunión con el aliado, un miembro del comité externo sugirió alinear parte de las intervenciones con un programa que tenía objetivos comerciales. Aunque no era una imposición explícita, la insinuación abría una puerta moral. Involucrar a actores con lógicas distintas podía traer recursos, pero también cambiaría quién decide qué es éxito. Marcos escuchó con atención. Ana habló luego, con voz clara, planteó límites y propuso un piloto compartido con cláusulas firmes sobre autonomía de contenidos. La tensión quedó en la mesa. La negociación siguió días después con abogados revisando palabras que parecían pequeñas, pero que contenían principios. Mientras tanto, el crecimiento del equipo trajo otras exigencias: supervisión, estructura salarial, protocolos de recursos humanos. Aprendieron que delegar no era solo transferir tareas, sino diseñar responsabilidades, capacitar para la toma de decisiones y aceptar que la cultura no se transmite por decreto, sino por prácticas repetidas. Marcos tuvo que aprender a soltar pequeñas cosas cada semana. Primero los informes de rutina, después la coordinación de talleres y al final la confianza para que otros le pidieran consejo en lugar de instrucciones. Fue un aprendizaje lento y a veces doloroso. Alguien confundió autonomía con improvisación y cometió un error que impactó a una comunidad beneficiaria. Lo corrigieron, pidieron disculpas y revisaron protocolos. Esa transparencia curó en parte el daño y enseñó algo a todos: la reputación se cuida con documentos, pero se salva con honestidad pública. Hubo noches en que la fatiga volvió, y con ella la tentación de cerrar la puerta y volver a la costa. En una breve escapada a un pueblo cercano, Marcos caminó por la playa al amanecer y escuchó el rumor simple del mar. Habló por teléfono con su madre. Su voz, siempre práctica, le recordó las dos reglas que la habían sostenido: priorizar la salud y no convertir un discurso en verbo vacío. Volvió con una decisión: formalizar espacios de recuperación para el equipo, días de desconexión, acompañamiento psicológico y crear un fondo de reserva para cubrir imprevistos sin comprometer la ética. La prueba mayor llegó cuando una periodista local publicó una nota cuestionando la metodología de una de sus mediciones. La pieza mezclaba datos ausentes, testimonios incompletos y, en su tono, la sospecha de que el proyecto inflaba logros. Fue una herida inesperada. Marcos podría haber reaccionado cerrando canales, negando todo o atacando la fuente. Eligió otra vía: emitir un comunicado breve y honesto, abrir los datos disponibles y proponer una auditoría independiente. Fue una apuesta por la claridad que, aunque dolorosa, dio frutos. La investigación externa confirmó que la mayoría de las cifras estaban bien, mostró áreas de mejora y certificó procesos que antes solo existían en las cabezas del equipo.
Marcos tuvo que aprender a soltar pequeñas cosas cada semana, primero los informes de rutina, después la coordinación de talleres y al final la confianza para que otros le pidieran consejo en lugar de instrucciones. Fue un aprendizaje lento y a veces doloroso. Alguien confundió autonomía con improvisación y cometió un error que impactó a una comunidad beneficiaria. Lo corrigieron, pidieron disculpas y revisaron protocolos. Esa transparencia curó en parte el daño y enseñó algo a todos. La reputación se cuida con documentos, pero se salva con honestidad pública. Hubo noches en que la fatiga volvió, y con ella la tentación de cerrar la puerta y volver a la costa. En una breve escapada a un pueblo cercano, Marcos caminó por la playa al amanecer y escuchó el rumor simple del mar. Habló por teléfono con su madre. Su voz, siempre práctica, le recordó las dos reglas que la habían sostenido: priorizar la salud y no convertir un discurso en verbo vacío. Volvió con una decisión: formalizar espacios de recuperación para el equipo, días de desconexión, acompañamiento psicológico y crear un fondo de reserva para cubrir imprevistos sin comprometer la ética. La prueba mayor llegó cuando una periodista local publicó una nota cuestionando la metodología de una de sus mediciones. La pieza mezclaba datos ausentes, testimonios incompletos y en su tono la sospecha de que el proyecto inflaba logros. Fue una herida inesperada. Marcos podría haber reaccionado cerrando canales, negando todo o atacando la fuente. Eligió otra vía: emitir un comunicado breve y honesto, abrir los datos disponibles y proponer una auditoría independiente. Fue una apuesta por la claridad que, aunque dolorosa, dio frutos. La investigación externa confirmó que la mayoría de las cifras estaban bien, mostró áreas de mejora y certificó procesos que antes solo existían en las cabezas del equipo. El impacto inmediato fue doble. Recuperaron parte de la confianza pública y, más importante, adquirieron procedimientos más robustos para sostener la credibilidad en el tiempo. Con cada episodio se fue delineando una forma distinta de liderar, menos heroica, más institucional. Marcos descubrió que la escala exige sistemas tan humanos como técnicos, códigos de ética, comités que realmente deliberan, espacios para disentir sin reemplazos punitivos. Empezó a elegir con cuidado las alianzas, no solo por la magnitud de recursos que ofrecían, sino por su disposición a respetar límites y a caminar a contracorriente cuando el negocio lo pedía. Al cierre de ese ciclo, aceptaron reducir la velocidad de expansión, priorizaron mejorar calidad sobre número, consolidar procesos sobre crecimiento veloz, reservaron tiempo para formar liderazgo interno y acordaron un ritual mensual, una sesión en la que cada miembro podía contar una falla y lo que aprendió de ella, sin miedo a la culpa ni a la censura. Fue un pacto de fraternidad operativa que, con el tiempo, cambió la manera en que tomaban decisiones. Marcos siguió tocando la frase que alguna vez escribió en la plaza. No la convirtió en mantra repetido en reuniones, la usó como brújula en noches de duda. Comprendió que sostener un proyecto es, ante todo, sostener una verdad compartida, no la verdad absoluta del éxito, sino la verdad de los compromisos que aceptas y de las condiciones que te niegas a transar. La ciudad siguió siendo lugar de pruebas, pero las pruebas ya no lo tomaban por sorpresa. En su lugar, encontró un modo de responder con pulso y con claridad. En la siguiente reunión de comité, cuando hablaron de la extensión del piloto y de la posibilidad de incorporar nuevos territorios, Ana propuso una fórmula que resonó: avanzar con moderación, medir con rigurosidad y acompañar cada paso con decisiones públicas. Marcos asintió. Había aprendido a escuchar el rumor del mercado sin dejar que fuera el único latido en la sala. Y, en silencio, prometió que, aunque el proyecto creciera y la ciudad se volviera cada vez más compleja, mantendría los lugares y las horas para esas pequeñas cosas que lo alimentaban: una llamada a su madre, una caminata frente al mar y la pizarra vieja con notas que recordaban por qué habían empezado.
La tensión no había desaparecido, pero ahora tenía forma. Era una red de prácticas, reglas y límites que les permitiría sobrellevar nuevos embates. Meses después, cuando llegó la aprobación para replicar el piloto en 2 comunidades más, la satisfacción no fue eufórica ni total. Fue mesurada, templada por la convicción de que la sostenibilidad sería el resultado de una suma de decisiones correctas, no de un golpe de suerte. Y eso, para Marcos y su equipo, bastaba por ahora. El viaje hacia las nuevas comunidades fue lento y húmedo. Marcos tomó el primer autobús al amanecer. La ciudad quedaba atrás como una mancha de humo. En la carretera, el paisaje se abría en tierras de cultivo y caseríos bajos, y la conversación por radio del conductor se mezcló con el rumor del motor. Llegó con una mochila ligera y la tabla de planificación bajo el brazo, esa que había servido para tantas reuniones en la pizarra vieja. La primera localidad era un pueblo ribereño, donde las casas parecían pegarse unas a otras para sostenerse del viento. Lo recibieron con una mezcla de curiosidad y cautela, líderes comunitarios que habían firmado acuerdos, promotores que conocían el proyecto por los folletos y algunos beneficiarios del piloto que habían viajado para escuchar personalmente. Ana estuvo junto a Marcos desde la mañana. Su presencia tenía el dintel sereno de quien espera preguntas incómodas y las prepara con respuestas claras. Hubo intercambios ceremoniosos, palabras de bienvenida, el repique de una campana en la asociación local, el ofrecimiento de café en vasos de plástico. Marcos habló poco en los primeros minutos, prefería que fueran los otros quienes llenaran el hueco con sus necesidades reales. Observó, tomó notas en la libreta y guardó silencio hasta que la mesa comunitaria se abrió para las preguntas. Una mujer de voz firme, Rosa, contó cómo el programa piloto había cambiado la rutina de su nieto. Ahora, el chico asistía a un espacio de apoyo donde alguien lo escuchaba sin juzgar. Detrás de ella, un joven mostró la pulsera de identificación con el logo del proyecto como si fuera un talismán. Esas pequeñas escenas reforzaron lo que ya sabían: los procesos no son cifras frías cuando hay personas que los habitan. Entonces llegó la primera tensión práctica. Diego, el coordinador de campo, presentó las cifras de adhesión del primer mes en esa comunidad, notablemente inferiores a lo esperado. En talleres similares, la asistencia caía por debajo del 50%. La gráfica en la pantalla parecía una curva tímida que se negaba a subir. Ana respondió con la calma de quien ya había visto descensos en pilotos y sabía distinguir causas. No todas las replicaciones suceden por agregación lineal, dijo. Hay contextos que exigen adaptación. Marcos pidió ejemplos concretos. Fue una mujer del equipo local la que habló sin rodeos. Muchos de los horarios fijados se superponían con los días de mercado. Las madres que cuidaban niños debían salir temprano a vender y las sesiones grupales se ofrecían en un salón frío lejos del barrio. Hicimos lo que funcionó en la ciudad, admitió la coordinadora, y eso no fue suficiente aquí. No había justificaciones grandilocuentes, solo una constatación humilde. Habían partido de supuestos sin validar suficientes variables culturales. La respuesta no fue inmediata ni heroica. Abandonaron los discursos triunfales por una reunión comunitaria abierta. Cambiaron la pizarra por un círculo en la plaza donde escucharon más que propusieron. Propusieron horarios rotativos, ofrecieron transporte para quienes vivían en la periferia, invitaron a líderes del mercado a conversar sobre la posibilidad de turnar algunos puestos para permitir la asistencia. Fueron acciones de ajuste fino, más artesanales que normativas, pero incisivas. Marcos insistió en que cualquier modificación se registrara y se evaluara con la misma rigurosidad que las métricas originales. La flexibilidad debía ir de la mano de la accountability.
Al caer la tarde, mientras cerraban la jornada, llegó una noticia que cortó la tregua. Un joven promotor había sido acusado por una vecina de conducta inapropiada en un punto de atención. La palabra acusación rebotó en la sala como un buque que golpea un arrecife. No era la primera vez que una organización enfrentaba aquello, pero la novedad estaba en el vértice ético. ¿Cómo responder sin criminalizar a un trabajador que aún debía ser investigado, y sin minimizar el relato de la mujer que decía haber sido agraviada? El procedimiento que Marcos y Ana habían construido meses antes se activó. No hubo gestos defensivos ni cierre institucional inmediato. Laura, la psicóloga que acompañaba al equipo, tomó la iniciativa para asegurar la contención de la denunciante. Diego gestionó la suspensión preventiva del promotor mientras se completaba la investigación, y el Comité de Ética Local, un grupo mixto con representantes comunitarios, se reunió esa misma noche por videoconferencia para fijar pasos transparentes. El protocolo que habían diseñado para estas situaciones funcionó como debían: priorizar la seguridad de la persona que relata y a la vez garantizar una investigación imparcial y documentada. Marcos, sin melodrama, sintió el peso de la medida. Esos momentos no podían ser solo respuestas formales, determinaban la reputación moral del proyecto. Por eso, más que enviar comunicados apresurados, eligieron convocar a la comunidad a una asamblea informativa donde explicaron el proceso, los derechos de todas las partes y las garantías que otorgaría el Comité de Ética. El tono fue de claridad. No prometieron sentencias rápidas, pero sí compromiso con la verdad y con las personas vulnerables. En la segunda comunidad, en una sierra pequeña y fría, la réplica ofreció otra lección. Allí, la mayor resistencia vino de autoridades locales que veían la presencia del proyecto como una sombra que podía interferir en sus modos de gestión. Había recelos históricos sobre organizaciones externas que llegaban con métodos que no consultaban. Entonces, en vez de imponer, Marcos propuso compartir los instrumentos, enseñar a los líderes cómo leer los datos, cómo formular preguntas sobre impacto, cómo usar las herramientas para sus propios fines. La apertura funcionó como lubricante institucional. Cuando la gente siente que tiene control sobre su destino, la colaboración se vuelve menos defensiva. Esos viajes enseñaron algo más a Marcos: la prudencia en la escucha. Le aterrizó la idea de que replicar implica comprobar no solo la eficacia técnica, sino la convergencia ética. Si un método lograba números, pero fracturaba redes sociales o desarmaba liderazgos locales, no merecía ser estandarizado. La sostenibilidad, aprendió, era un proceso dialógico en el que el proyecto debía aprender a perder para ganar. De regreso a la ciudad, las noches seguían siendo horas de pizarra y de cálculos, pero ya no eran solo números. Cada línea empezaba a traer memoria de rostros, preguntas, silencios incómodos en asambleas. Marcos reservó un momento para escribir, no un informe, sino un texto breve con principios prácticos para la expansión prudente. Lo tituló Criterios de Convergencia: adaptabilidad cultural, transparencia continua, prioridad de seguridad, equidad en participación y un umbral de consolidación que exigía 10 meses de señales positivas antes de abrir la siguiente fase. Lo puso en la mesa del comité como propuesta y pidió que lo discutieran sin prisa. La reacción fue mixta, pero madura. Algunos miembros, tentados por la promesa de recursos y reconocimiento, empujaron por ritmos más rápidos. Otros, formados por las voces de campo, defendieron el umbral como garantía de que no repetirían errores del pasado. La discusión fue larga y honesta. Se habló de balances, de indicadores cualitativos y de la necesidad de reservas financieras para cubrir contingencias éticas, legales y operativas. Al final, aprobaron el criterio con una cláusula:
Cada comunidad replicada debía firmar una carta de compromisos que incluiría formas de rendición de cuentas local y representatividad en el comité. Esa noche, ya en su departamento, Marcos encontró la pizarra con la frase que había tocado tantas veces. No la convirtió en decreto, la dejó como brújula. Pensó en su madre y en las reglas que le había recordado. Priorizar la salud y no convertir un discurso en verbo vacío. Se permitió un instante de cansancio, de esa fatiga que no disminuye la lucidez, y recordó las cenas que había dejado de lado, las llamadas al mediodía que postergó por reuniones. Hizo una promesa silenciosa, mantener los bordes humanos para que el proyecto no se volviera una maquinaria que devora vínculos. En la siguiente reunión de comité, con las actas revisadas y los criterios firmes, presentaron el plan para la etapa de consolidación. No era un cierre triunfal, sino una estrategia con plazos moderados, revisiones periódicas y un calendario público de transparencia. Ofrecieron la posibilidad de que cualquier miembro de la comunidad solicitara auditorías locales, no como amenaza, sino como herramienta de empoderamiento. Salió el sol tras la reunión y por primera vez en meses, Marcos se permitió caminar hacia la playa sin agenda en el bolsillo. No buscó respuestas definitivas, se conformó con el rumor constante del mar y con la conciencia de que los procesos verdaderos son lentos y se sostienen en la repetición de actos correctos. Había ganado algo que no sabía cuánto valía. La comprobación de que un liderazgo puede ser frágil y responsable a la vez. Todavía quedaban desafíos por delante, financieros, humanos, políticos, pero la red de prácticas que habían tejido ofrecía ahora más seguridad para enfrentarlos. Habían aprendido a medir no solo lo que producía impacto a corto plazo, sino lo que preservaba dignidad a largo plazo. Y, al despedirse del sonido de las olas, Marcos supo que la lección mayor no era cómo crecer, sino cómo crecer sin perder la razón por la cual habían empezado.